Cuando lo tenga me dice un amén, hermano. Gloria a Dios. Versículo 19 en adelante. Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eterno Dios y Padre que estás en gloria en esta tarde, yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú nos puedas hablar a cada uno de nuestros corazones. Aquel que está vacío, vacía, Señor, tú le puedas ministrar de una manera especial esta tarde. Porque cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Dios, sabemos, Padre, y entendemos por la palabra que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por todos los siglos, y que tú puedes soplar, si usted lo cree en esta hora, que Dios puede soplar sobre tu vida y darte un nuevo empuje. Necesitas creer la palabra que Jesús, el resucitado de entre los muertos, está en la reunión de a donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Yo creo, Padre amado, que tú te levantaste de entre los muertos al tercer día y que has de venir una vez más, aleluya, al encuentro con la iglesia en las nubes, y estaremos contigo 7 años de boda. Alabado sea tu nombre. Y yo creo, Señor, que tu soplo puede ser efectivo en cada una de las vidas que estamos en este lugar reunidos hoy, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú, en el nombre de Jesús. Dios mío, todo espíritu inmundo, todo pensamiento, Señor, lujuria, Señor, todo pensamiento antagónico a la verdad de tu palabra, Señor. Ato todo espíritu de orgullo, de arrogancia, Señor. Oh Dios mío, toda naturaleza del infierno, Señor, en esta hora, Padre, aleluya. Proclamo esta palabra para que pueda hallar, Dios mío, cabida en los corazones en esta tarde. Que no haya corazones reprobados, y aquellos que estén reprobados, Señor, ahora tomen una decisión, Dios mío. Mentes caracterizadas, Señor, vidas caracterizadas, Señor, puedan ser impulsadas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Impulsadas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Yo quiero en esta hora, hermano, que usted me regale su atención, y quiero predicar sobre el miedo de los discípulos. ¿Cuántos cristianos han sentido miedo o están sintiendo miedo, hermano? El versículo que nosotros acabamos de leer dice que los discípulos estaban encerrados con puertas cerradas porque le tenían miedo a los judíos. El encierro es algo que al cristiano le pasa a menudo, ¿verdad? Que nos encerramos en un pensamiento y nos rendimos. Como hay muchos que están rendidos, que uno les dice ora, ya no tienen fuerzas para orar. Uno les dice ayunen, ya no tienen fuerzas para ayunar. Uno les dice velen, ya no tienen fuerzas para velar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo nos ha atacado, ha tirado dardos de fuego, y esos dardos son saetas que vienen para neutralizar, oiga bien esto, un mandato que el Señor nos ha dado a nosotros de ir a predicar el Evangelio. Jesús, hermano, se había tomado la tarea de adelantarles a sus discípulos en el Evangelio de Mateo
16:21, Jesús le había dicho a sus discípulos que era necesario que él, al igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez, así era necesario que Jesucristo también estuviera 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, a donde estaban los escogidos, los santos del Antiguo Testamento, los cautivos en el seno de Abraham. Y los discípulos habían escuchado númeras veces antes de morir, esa semana antes de morir en Cristo, Jesús les había anunciado que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado y que fuera crucificado y que fuera muerto. Pero la buena noticia que Él les decía después, que al tercer día, así como Jonás, Él iba a salir y iba a resucitar. A muchos de nosotros se nos ha olvidado a qué Dios nos ha llamado. Como anoche yo decía a los hermanos que estaban capacitándose, se nos ha olvidado a qué Dios te ha llamado a ti. Y se te ha olvidado que lo que Dios te ha mandado a hacer a ti es algo, hermano, que está en el plan y en el corazón de Dios. Y Jesús les dice a los discípulos: yo vengo a ustedes con paz. Una persona que tiene miedo, hermano, lo que tiene que empezar a buscar es la paz del Señor. Hay mucha gente que le tiene miedo al micrófono. Hay mucha gente que le tiene miedo a las responsabilidades. Hay mucha gente que le tiene miedo a las posiciones. Y hay otros que no le tienen miedo a las posiciones, pero se confían tanto que no se preparan para ejercer bien la posición que Dios le ha dado. No sé si me explico, hermano. Hay mucha gente que le tiene miedo a los compromisos. ¿Y sabes por qué le tiene miedo a los compromisos? Porque los compromisos te van a poner en el ojo del huracán. Alabado sea Dios. El trabajo más peligroso, creo yo, hermano, es el de ser policía. Porque cuando hay un delincuente delinquiendo, ¿a quién llaman? A la policía, hermano, para que vaya a poner orden. Nosotros somos llamados por Jesús, hermano, para que llevemos la buena noticia de salvación a los que están, ¿a dónde? En lugares de tinieblas y en lugares de muerte. Ahí Dios nos ha enviado a nosotros a llevar la palabra del Señor. Pero yo quiero hablar de 2 cosas importantes ahí. Jesús, hermano, si aparece, ellos están encerrados, ahí tienen miedo. La muerte que Jesús ha sufrido es una muerte estrepitosa. En la muerte a los discípulos de Jesús les había hecho a unos. Usted lee el siguiente capítulo de Juan, el capítulo 21. Jesús hace 3 manifestaciones ahí a sus discípulos después de él haber resucitado. Y estas 3 manifestaciones que Jesús hace a sus discípulos después de él haber resucitado, ¿sabe por qué Dios empieza a manifestar a ellos? Porque algunos de los discípulos habían vuelto a la pesca. Habían vuelto a los oficios a donde Dios los había sacado. Y como ellos habían visto la muerte, habían escuchado la muerte de Jesús, pero a ellos se les olvidó la otra parte, que iba a resucitar. Se les había olvidado, hermanos, que el Jesús que necesitaba morir, ese Jesús se iba a levantar con poder. ¿Y qué hacen los discípulos cuando ellos no encerrémoslos, porque vaya a ser que también a nosotros nos maten al igual que Él? Es más, hermano, ellos estaban temblando del miedo. Hay mucha gente que cuando ya no tiene fuerzas para seguir adelante, ¿sabe qué es lo que empieza a hacer? A quedarse, hermana Dinora, y se quedan en la casa encerrados viendo la gorda y la flaca, y el miedo les sigue creciendo. Y uno les dice: pero ¿por qué no fui al culto? ¿Sabe por qué no fui al culto? Porque tiene 1.000.000 de excusas, hermano. El miedo se ha apoderado de ellos. Alabado sea Dios. A muchos el diablo los sienta en la silla del comodismo, y cuando el diablo te sienta en la silla del comodismo, cuando tú quieres salir a hacer la obra del Señor, el diablo te dice: mírate tú quién eres, estás encerrado, no tienes palabra, no tienes nada que decir. Y el diablo les cae a la boca. ¿Sabe por qué el diablo les cae a la boca? Porque ha venido un espíritu de miedo y de temor. Y ese espíritu de miedo y de temor es el mismo que no te hace a ti compartir la palabra de Dios en tu propia casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos parientes en nuestras casas que no les hablamos del Señor? Vemos que se están perdiendo, vemos que se están quedando, hermano. Y a mi esposa siempre le digo: hermana, ore por favor. Si yo veo a mi esposa que no ore, yo le digo:
necesita orar, ore con Diego allá, hoy yo me toca aquí. Pero hay muchos de nosotros, parejas, miramos al esposo que se fue a la cama sin orar, y usted, esposa, no le da pena mirar que se fue a acostar como caballo sin orar. Esposa, viste a tu esposo, esposo, viste a tu esposa irse a acostar sin orar. ¿Sabes por qué vienen los problemas? Y después dice divorcio, divorcio, divorcio. La culpa la tienes tú. Estás viendo que tu pareja no está orando. Ahora prepárate. Prepárate. ¿Qué necesita una persona que está encerrada, amedrentada por los dardos, por las saetas del enemigo? Necesita algo importante: la paz de Jesucristo. La paz, hermano, en medio de la guerra, en medio del miedo, es una de las cosas que nos trae a nosotros satisfacción. Hay mucha gente que tiene miedo. Oiga bien, los miedos de los cristianos. Aquí nosotros miramos la humanidad de los discípulos. Ellos están a puerta cerrada porque tienen miedo de perder la vida. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué les había dicho Jesucristo a sus discípulos en Mateo 16, 24? Si alguno pierde su vida por causa de mí, ¿qué les había dicho? La ganará. Pero nosotros hoy no queremos perder, hermano. Mire, hay iglesias que se arruina el aire acondicionado, se cancelan los cultos porque no hay aire acondicionado. ¿A poco tenía aire acondicionado allá donde usted se convirtió al Señor? La iglesia de hoy, hay una tormenta, hay hermano, un anuncio de que viene una tormenta. Ahí mandan el comunicado al chat: hoy se cancela el culto porque hay una tormenta. Estamos muertos del miedo, estamos encerrados en el miedo. Ahora, muchos cristianos tenemos miedo ¿a qué? A perder el trabajo, sí, porque ahí depende nuestra seguridad, ¿verdad? Y nuestra estabilidad, es cierto. Cuide su trabajo, no se crea jefe, no se crea dueño de todo, no, cuídelo, pero tampoco piense que la palabra del Señor no se va a cumplir cuando el Señor dice que en el mundo nosotros tendremos ¿qué? Aflicciones. ¿Qué pasa cuando llega la aflicción a nuestra vida? Empezamos a echarle la culpa a las circunstancias. No, es que yo estoy así como estoy porque el pastor no sabe lo que a mí me está pasando. El pastor no sabe la prueba, la lucha por la que yo estoy pasando. ¡Ay! Si el pastor supiera las amenazas con las que yo vivo. ¡Ay! Si el pastor supiera cuánto tengo que hacer yo para ir al culto. Hermano, si te metiste en la viña del Señor, este es un reino de guerra. Aquí no estamos en paz. Tenemos una guerra directa con el enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quiénes son los que el diablo devora? A aquellos, hermanos, que dejan de orar. Porque la herramienta del cristiano, ¿cuál es la herramienta del cristiano? La herramienta del cristiano, hermano, para no ser amedrentados ni atemorizados por el diablo, es la oración y el estar despierto en la misión que Dios te ha dado. Jesús les había dado una misión a los discípulos. ¿Cuál era la misión de que Dios les había dado? El versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez les dijo. ¿Qué les dijo? Paz. Ellos recibieron la paz, pero ¿será verdad esto? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, ¿qué les dijo? Así también yo los envío a vosotros. Hay algo, hermano, que yo me gozo en leer cuando leo Lucas 9:51. Uno de estos discípulos que estaban encerrados allí, dos de ellos, llegaron a la tierra de los samaritanos. A alguien le va a recordar esos días de juego. Llegaron a la tierra de los samaritanos, hermanos, y los samaritanos pisotearon a Jesús, no lo dejaron entrar a ellos. Viene Juan y Jacobo y le dice: maestro, ¿quieres que oremos por fuego así como oró Elías y que los consuma a ellos? Esos mismos hermanos que tenían una fe de hacer descender fuego del cielo, ahora ¿dónde están? Encerrados. Pero allá, hermanos, cuando Jesús estaba con ellos, ellos habían visto milagros, la fe de ellos estaba por el cielo. ¿Cuántos alguna vez han tenido una fe de matas gigantes, hermano? ¿Alguna vez usted se ha sentido con una fe y uno dice: es que si el diablo se me aparece, lo hago 5 pedazos aquí? Pero muchas veces anda: ay, Dios mío, ojalá que no se me vaya a aparecer ni el demonio más torpe, porque así como ando me lleva.
¿Cuántas veces se ha sentido usted indefenso? Pero hay muchas veces, hermanos, yo hay veces que me levanto y ya estás aquí, diablo. Pero hay veces que yo digo, Señor, cubre mi casa, que ningún diablo entre. Y es cuando más entran, hermano. A veces tú estás cansado, Señor, hoy estoy cansado, pelea. Y hermano, andamos en la fe arriba. Entonces estos discípulos que estaban encerrados habían tenido una fe mata gigante cuando le dijeron en Lucas 9:51, Maestro, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? ¿Qué quiere decir a esto? Que nuestra humanidad, dígale al que está al lado suyo, en nuestra humanidad no podemos vencer el miedo. No podemos vencer el miedo. ¿Por qué no podemos vencer el miedo? Mire, Jesús les dio a ellos todo. Voy a morir, pero voy a resucitar. Cuando Jesús resucita, los discípulos no se percataron de la promesa que iba a resucitar. Denle un aplauso a las mujeres, hombres. Porque 3 mujeres creyeron la palabra. Y al tercer día, ¿sabe qué pasó? Al tercer día, aquellas 3 mujeres, las 2 Marías y Salomé, hermanos, van corriendo al sepulcro. Ellas, hermanos, porque es que la mujer es más inteligente. A nosotros nos dicen una cosa ayer, ahora se nos olvidó. Ellas no se les olvida. Por eso es que tenga cuidado cuando usted esté hablando frente a una mujer. Ellas no agarran todo, hermano. Nosotros los hombres no. Se va, hermano. Pero ellas se acordaron que Jesús les había dado una promesa de resurrección. Y que esa promesa de resurrección iba a ser al tercer día. ¿Qué hacen ellas? Ellas van corriendo ese día por la mañana al sepulcro. Y llega María Magdalena, aquella mujer agradecida que había sido liberada, hermano, y se tira a los pies del maestro y abraza al maestro. Y María le dice, no, suéltame, no he sido glorificado todavía por mi Padre, pero ve y anuncia las buenas nuevas a tus hermanos, alabado sea Dios. Y esta mujer valiente se va. Pero ¿sabe cómo ayudó a los hombres, esos machistas, encerrados y con miedo? Yo dije ayer, hermano, no vinieron porque les dije que los iba a tener hasta las 4 de la mañana. No, hermano, a las 12 despedía a los que querían ir. Pero el hombre se pone miedoso, hermano, ahí, mire. Pero aquellas mujeres, Pedro abre la puerta, ya resucitó. Y Pedro, no abra. Puede que sean los judíos. Y llega la otra María, discípulos, abran la puerta, ya resucitó. Tal vez puede ser una trampa. La están utilizando para que nosotros abramos la puerta. Y llega Salomé, abre la puerta. Aleluya. Abre la puerta. Y aquellos siguen encerrados. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Entrar en medio de ellos sin abrir la puerta. Y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos todavía se quedan. No. Y Jesús, para que le creyesen, les enseñó las marcas de sus clavos, de su costado. Y cuando ellos ven la marca, dice que había un gemelo que se llamaba Tomás, que no estaba ahí cuando Jesús se presentó. Y este dijo, no, esa yo no la creo. ¿Cuántos cristianos han sido parte de milagros extraordinarios y ahora ya no creen ni en su propia sombra? ¿Cuántos de ustedes han recibido grandes milagros y ahora están encerrados allí, hermano? Un problemita tan pequeño te tiene encerrado, te tiene neutralizado. Algo tan efímero, algo tan sin sentido te tiene allí atado, atada. Cuando acuérdate cuántas veces en angustia has clamado a Dios y el Dios no se ha detenido para llegar a tu rescate. Cuántas veces Dios te ha probado una y otra vez que Él está contigo, que Él no te ha dejado, que aunque tú te sientas en la prueba, en la tribulación, en el problema, que aunque tú te sientas enfermo, enferma, Dios nunca te ha dejado. Pero cuando el diablo te dice estás solo, te metes en el encierro. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? ¿Tenían razón los discípulos de estar encerrados? Claro, habían matado a su maestro y ellos eran los siguientes, hermano. Hay muchas personas que tienen miedo. Le voy a preguntar a usted. El miedo es algo natural en nosotros, ¿no es cierto, hermano? El miedo es algo natural en nosotros. Una persona que no tiene miedo no es normal.
¿verdad? El miedo es un sentido que creo que produce del sentido de la conservación de la vida, de la tranquilidad, del goce, de la estabilidad. De ahí depende el miedo. ¿Cuántas madres tienen miedo que les pase algo a sus hijos? Ese miedo no es bueno. Claro que es bueno. Cuide a su hijo, cuide a su hija. Ese es un miedo bueno, cuídalo. Porque estamos en un tiempo, hermano, a donde la gente le ha perdido el miedo. ¿Y sabe cómo cuidan a los niños? Con cámaras, hermano. Les ponen cámaras en las casas y los dejan ahí solitos. Y tienen miedo. Entonces esos miedos son normales. Ahora, pero yo quiero ver, Jesús trae la paz a donde hay miedo. Pero no basta con tener paz. Necesitamos ser fortalecidos para que volvamos a ser lo fuerte que era. Acuérdese, Lucas 9:51, la fe de estos discípulos que ahora estaban encerrados era tan alta. Ahora, hermano, la fe de ellos está en la cuña de la puerta. Ojalá que esa puerta no se vaya a caer, porque si se cae estamos fritos. Y a veces nuestra fe está en ¿qué? En cuánto dinero nosotros tenemos, en el trabajo que nosotros tenemos, en los viáticos que nosotros recibimos, en lo que Dios nos va a dar. Miren, muchas veces nosotros perdemos la fe del Señor. Hay mucha gente, hermano, que ahorita está comiendo con sal. ¿Sabe por qué está comiendo con sal? Porque todos los productos están caros y están esperando que se vuelvan baratos. No va a suceder. Créele al Señor. Y creamos que Dios va a multiplicar lo poco para darnos todo lo necesario. Pero el miedo es que la gente está teniendo hoy. ¿Cuál es el miedo? Una nueva ola, una nueva esto, la economía aquí, la economía allá. Pero Dios quiere soplar en esta noche una visión nueva, hermano. ¿Y qué es lo que hizo Jesús después de establecer la paz? Él dice ahí, miren. Y habiendo dicho esto, ¿qué dijo? Sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Miedo, hermano, es una cosa natural. Pero ¿cómo se aparta el miedo de nosotros? ¿Cómo se aparta el miedo? A través del soplo del Espíritu Santo. Jesús, hermano, ahí es donde nosotros vemos la divinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Sopló. ¿Qué era ese soplo? El Espíritu Santo. Pero eso no era la plenitud del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que dicen que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo en el 2030, en el 2060, hermano, no sé cuándo, en el 1960. Y fue que se le pararon los pelitos, unas cuantas lágrimas. Eso se llama soplo de Dios. Pero la plenitud del Espíritu Santo es algo que se renueva con día. Usted no me diga que usted es una persona que fluye en el Espíritu Santo y una vez al año. No, si usted es una persona llena del Espíritu Santo, que ya no es el soplo de Dios, porque nosotros no somos, parte del soplo de Dios. Nosotros somos del Pentecostés. El soplo de Dios es una cosa y el día del Pentecostés es otra. El soplo de Dios, ¿qué fue? Jesús sopló en aquella circunstancia a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo y ellos no podían llevar todo lo que Jesús les había dicho que se tenía que cumplir. Ahora Jesús sopla, les quita el miedo, y ahora nosotros vemos que hay otros dos discípulos, hermanos. Y estos dos discípulos la Biblia nos los presenta como los que iban en el camino de Emaús. Y es que estos que iban en el camino de Emaús iban caminando, hermano. Nos quitaron a nuestro maestro. Y Jesús se une a ellos y les dice, ¿qué son estas pláticas que ustedes llevan? ¿Y sabe qué les dice Jesús? ¿Acaso les dice a aquellos discípulos, acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que le ha ocurrido a Jesús de Nazaret, varón, profeta, poderoso en hechos, en palabras, que nuestros gobernantes lo mataron y lo crucificaron? Eres tú el único. Pero los ojos de ellos estaban vendados para que no entendieran que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Hay muchas veces que a ti te pasan cosas, y ¿sabes por qué te pasan? Para que tú entiendas que Jesús está contigo. Que tú entiendas que Jesús está contigo. Pero estos habían regresado, porque si ellos solo habían visto la muerte, pero se les había olvidado que Jesús les había dicho que era necesario que eso pasara, pero que Él iba a resucitar. A muchos cristianos ya se les olvidó que Cristo pronto viene y han dejado de velar.
Se les olvidó que estamos esperando, ¿qué? ¿Cuántos de aquí están esperando la segunda venida de Cristo? Levante la mano, hermano. No, hermano, yo no espero la segunda. Yo me voy en el rapto. Calle. Yo no espero la segunda venida. ¿Sabes para qué es? Para matar con el resplandor de la espada que sale de la boca de Dios a los enemigos, aquellos que se quedaron del arrebatamiento, para juicio. Para eso es la segunda venida. Nosotros seremos arrebatados, y para ser arrebatados tienes que haber sido no soplado. El soplo es una cosa. El soplo de Dios que Dios le dio a los discípulos era como la revelación que venía a los profetas en el Antiguo Testamento, que era que el Espíritu Santo venía, los poseía, les daba el mensaje, la profecía, y después se iba, y aquellos profetas seguían siendo personas comunes y corrientes. Pero la iglesia que ha recibido el Espíritu Santo del Pentecostés no es igual al soplo. ¿Por qué no es igual al soplo? Porque miren, aquellos que no entienden esto, hermano, yo quiero explicarlo hoy para que usted salga del miedo. Miren, el soplo de Dios lo recibimos nosotros ese día que aceptamos a Cristo y fuimos marcados por Dios como propiedad de Dios. Que recibimos el convencimiento del Espíritu para entregar nuestras vidas a Cristo y hacer Señor y Salvador a nuestro Señor. Ese es el soplo de Dios de convencimiento de pecado. Y cuando nosotros recibimos el soplo de Dios, hermano, eso nos trae paz y nos da valor para enfrentar nuestros miedos. Nos trae paz y nos da valor para enfrentar nuestros miedos. Hay mucha gente que vive amenazada. Que yo un día me voy a ir de la casa. Déjelo que se vaya, hermano. Que si tú sigues yendo al culto, un día no vas a hallar la ropa en la casa. Déjela. Pastor, ¿pero qué está diciendo? Bueno, hermano, es que nosotros no estamos llamados para vivir en esclavitud. El yugo de esclavitud lo rompió Jesucristo, y ahora en Cristo nosotros tenemos verdadera libertad, tenemos verdadera vida, y en Él nosotros estamos completitos y completitas. No necesitan nada más, está completo, está completa. Y la palabra de Dios, ¿qué me dice a mí, hermano? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que vendrán por añadiduras. Pero hay muchos de nosotros, ¿cómo estamos buscando a Dios, hermano? Cubriéndonos de los miedos humanos, hermano, y no estamos buscando el soplo de Dios. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Los discípulos, miren lo que están haciendo los discípulos. Están encerrados. Ahora, el capítulo 21, Jesús empieza a manifestar, hermano, y les empieza a decir, tienen algo de comer. Jesús está asando pescado. Cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor, Pedro se ciñe las ropas y se lanza para ir a Jesús. Y cuando llega, Jesús le da de comer. Jesús siempre va a satisfacer todas nuestras necesidades, no importa en qué tiempo estemos viviendo. Mire, yo la semana pasada gasté en 7 días 180 de gasolina. Haciendo cuentas con mi esposa, 180 de gasolina. Esto está feo. Esto está terrible. Esto no está fácil. Pero a mí mi fe me dice que todas estas cosas son necesarias que pasen. Porque hay mucha gente que no tiene dirección, vagan sin rumbo y sin dirección. Por lo menos hoy pensarás antes de salir de tu casa, ¿necesito ir allí a donde voy? Y si usted es alguien que no piensa antes de salir de su casa, usted es un irresponsable. Es necesario, hermano, que vengan todas estas clases de adversidades que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nosotros, la iglesia, no vamos a aprender a vivir conforme a las promesas de la palabra de Dios. Dios te ha dado a ti, amada iglesia, un ministerio de ir y llevar el mensaje de Dios. Pero ese mensaje no lo podemos llevar al menos que tengas el soplo de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante. ¿Qué ocurrió cuando ellos recibieron el soplo de Dios, hermanos? Dice,
Y a quienes les remitan los pecados, les serán remitidos los pecados. Jesús les dio una autoridad, hermano, para ir a predicarle al pecador. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos miedo de hablarle al pecador? Porque tenemos miedo nos saquen los trapos al sol. Mira, hermano, aquí hay gente que tiene que amarrarse los pantalones bien. Aleluya. A veces nosotros, hermano, somos bien hablantines, pero a la hora de los cubos de hacer algo para el Señor, tenemos miedo. ¿Y sabes por qué tenemos miedo? Porque el diablo nos dice: hey, si tú me dices algo, yo te digo esto. Acuérdate, te tengo aquí. Te tengo aquí. Un día de estos, hermano, estaba ahí con un hermano y me dice, bueno, el hermano Walter, y me dice: hermano, ¿y quiénes son los que evangelizan aquí? Pues por ahorita solo usted, hermano, dele con todo. ¿De verdad, hermano? Sí, hermano, solo usted está. Y yo que creía que todos esos hermanos también evangelizan. No, hermano, unos de ellos tienen miedo y los otros no tienen tiempo. Y los otros que tienen tiempo, mejor se van para el parque a la carne asada, a sacar el selfie allá, hermano, y ni avisan al pastor que no van a venir al culto. Uno dice: ¿por dónde andarán? ¿Sabes qué está pasando, hermano? El diablo está desorientando a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si el soplo de Dios no llega a tu vida, tú no tendrás capacidad y autoridad para actuar en cuanto al envío que Dios te ha dado a llevar. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros que llevemos? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Y la palabra de Dios dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo serán, hermano, enviados si no hay quien los prepare? Dios nos ha dado el Espíritu Santo para una cosa: para darnos poder y autoridad de hacer lo que Dios nos ha mandado que hacer. ¿Ante qué Dios nos ha mandado? He aquí, dice Marcos 16: yo os envío ante serpientes y escorpiones. ¿A dónde estamos nosotros, hermanos? Dios nos ha enviado entre medio de serpientes y escorpiones. Lucas 10. Dios le da toda la autoridad para echar fuera, hollar serpientes y escorpiones a los 70 que envió de 2 en 2. Y Jesús le dijo: sanar enfermo, echar fuera demonios. Y le dijo: perdonar pecado, donde las casas que te abren, allí entrar. Pero nosotros hoy en día, ¿qué estamos haciendo con el mandato de Dios? Dios nos ha mandado a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Encerrados en la misma casa, hermano, discutiendo temas teológicos aquí, dándonos duros nosotros, hermano. Traemos una escuela, hermano, bíblica, un seminario bíblico. ¿Para qué lo usamos? Para discutir, a ver quién sabe más. ¿De qué sirve que usted y yo sepamos tanto de la Biblia, pero no sepamos decirle al pecador que está atado en cadenas, en ataduras, en yugo, que Jesús puede libertarlo de esos yugos del pecado, de la esclavitud? ¿De qué nos sirve tanto conocimiento, amado hermano, si no somos capaces ni de invitar a una alma a venir a los pies de Cristo? De nada sirve. De nada sirve que tú no tengas un día para ganar alma, que tú no tengas un día para orar por tu familia, para orar por tu vida. Es tiempo, hermanos, que la iglesia vuelva a entender que tenemos una gran comisión y que esa gran comisión es solamente a través del soplo de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Mire, algo, hermanos, que los discípulos no podían llevar era que era tanto lo que se estaba cumpliendo en la persona de Jesús, en la muerte y en la resurrección, que los discípulos, pues, ellos estaban salidos de órbita. Ellos no estaban entendiendo todo lo que el Señor les dijo. Pero Jesús dice a los discípulos, ¿verdad?, que les ha dado una encomienda de que así como lo envió el Padre, también Él los envía. Pero los discípulos, encerrados allí, se sentían incapaces de ir a predicar la resurrección de Cristo de entre los muertos. Siguieron encerrados. ¿Y qué hizo Jesús para que el miedo de los discípulos se fuera? Bueno, Jesús los envió a un lugar. Quedaos en Jerusalén, les dijo, hasta que sean, ¿qué?, investidos por el poder de lo alto. En Juan capítulo 14 les había dicho que Él se iba a ir, pero que les iba a enviar un consolador. En nuestra humanidad, hermanos, no podemos enfrentarnos al reino de Satanás en nuestra humanidad.
Hay mucha gente que se confía de la carne, hermano. Ah, no, yo soy espiritual, yo controlo mi carne. Discúlpeme, hermano, no sea bobito ni sea bobita. La carne es la carne. Y usted somete la carne a la voluntad del Espíritu, usted la puede vencer. Pero si usted no somete la carne a la voluntad del Espíritu, la carne lo vence. Y es por eso que duerme tanto, es por eso que está cansado. Hoy pensar en el culto es pensar en un gran sacrificio del Gólgota. Y nada, te está esperando, hasta agua hay ahí para que bebas. Vienes al culto, tienes todo, no es un sacrificio es el que Cristo hizo para salvarnos a nosotros. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día, hermano? Mire, oh hermano, el miedo de los discípulos era, hermano, tremendo. ¿Qué dijo Joel capítulo 2 verso 28? Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque hay mucha gente que no quieren al Espíritu Santo. Hermano, antes de yo no ser bautizado con el Espíritu Santo, bautízame, Señor. Gritaba, hermano. Señor, ¿cómo es posible que yo te sirva, Señor? Mira, Señor, bautízame con el Espíritu Santo, bautízame. Y gritaba, hermano. Pero el bautismo del Espíritu Santo demanda que tú te limpies. Sí, aleluya. Imagínate que un joven esté diciendo: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, y chateando allí, viendo semidesnudas fotografías allí. Señor, bautízame con el Espíritu Santo, y con la novela prendida allí, besuqueándose, hermano, y estar ahí. Ay, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y allá, no, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, Jesús le dice a los discípulos para que ellos fuesen capacitados para llevar el mensaje de la resurrección. Él les dice: vayan a Jerusalén y quédense allí hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, hermanos? Que mire, dice ahí que cuando llegó el día del Pentecostés, dice la palabra, ¿cómo estaban todos? Unánimes, juntos. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo viene aquí y el Señor bautiza al más vago, al más haragán de aquí? Eso no es de Dios. Es más, ese ni ora. ¿Cómo Dios va a bautizar a ese? Es que, hermano, ¿sabes qué es lo que pasa ahí, hermano? Que cuando hay desunidad, Dios tiene que limitarse a la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no se puede manifestar, hermano? ¿Andarán dos en un camino sin que los dos estén de acuerdo?, dice la palabra del Señor. Eso no es posible. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo depende de la unidad. Es decir, yo tengo que provocar que el Espíritu Santo me bautice a mí, pero tengo que estar en unidad. Es decir, estaban todos ¿qué? Juntos, unánimes. Imagínense que Dios, hermano, imagínense esto, que Dios tenga que bautizar a uno. Dios tenga que bautizar a una persona. Digamos que aquí está este matrimonio. Se llama Teresito y Teresita. Teresita ayuna, ora, vela, vigila, predica la palabra. Pero Teresito, hermano, lo único que hace al llegar del trabajo es: ¿a qué parque vamos hoy, mi amor? Y Teresito lo único que hace, hermano, es esto, mire. Hoy no me hables, hoy juega la final del Madrid. Vete tú ahí con los niños, compra una pizza y me trae. Y Teresito lo único que le interesa son los entretenimientos. Y Teresita que predica, que ayuna y llora, hermano. Y mira a Teresito siendo bautizado en el Espíritu Santo. Teresita va a decir: se le metió el diablo. Es el diablo que se le metió, porque es el pago, hermano. En la gracia y en la misericordia de Dios, oye, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oye eso, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es la promesa de Joel. Y Jeremías 31:33 dice: y escribiré mis leyes en las tablas de su mente y de su corazón. La experiencia que el cristiano necesita tener con el Espíritu Santo es aquello que ocurre el día, que ocurre un día Pentecostés en tu vida. ¿Cómo estaba esta gente? Unidas, unánimes. ¿Cómo tenemos que estar nosotros unidos? Cuando usted ve a un muchacho ahí rebelde: Señor, bautiza a este rebelde. Yo sé que así como es de rebelde, así como es de duro, de dura,
Yo sé que cuando tú lo moldees y el Espíritu Santo venga sobre él, va a ser una gran persona. ¿Cuántos podemos creer eso? Hermano, esas personas que son los más duros, los más rebeldes, a esas personas son las que más Dios usa. ¿Sabe, hermano? Yo nunca he visto una persona ser usada como Dios puede usar a alguien, hermano, que viene saliendo de la cárcel. El mensaje que predican los que salen de la cárcel, que se convierten a Cristo en la cárcel, ese es un mensaje distinto al que nosotros predicamos aquí. ¿Sabe que los que se convierten en la cárcel, hermano, Dios ahí los perdonó de que fueron violadores, asesinos, hermanos, extorsionistas, malcriados, hicieron tanto daño y Dios los perdona en la cárcel? Cuando esa gente sale de la cárcel a predicar, son predicadores tremendos, hermano, en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo entierra a la vieja criatura, la criatura carnal, la criatura miedosa, temorosa, y saca a flote una nueva criatura. Y esa nueva criatura, ¿cómo es posible que se dé? Eso es, hermano, cuando dice que estaban todos juntos, unánimes. ¿Y qué pasó al estar juntos? Estaban de acuerdo y estaban orando todos por lo mismo. Yo me pregunto, la oración que usted hace aquí en la iglesia, ¿por qué es? ¿Cuál es su oración? ¿Por qué usted está orando? Primero, tenemos que orar para que nosotros llevemos el mensaje que Dios nos ha encomendado. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a buscar tu rostro, Señor. Y esta gente, dice ahí el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. ¿Acuerdas? Que soplaba. Hermano, ¿cuántos de aquí se acuerdan cuando se aporreaban los frijoles, el maicillo y el maíz? Yo recuerdo que mi mamá se ponía con el sombrero de mi papá, así a darle viento. Y mi papá tiraba el maicillo en una paila y mi mamá dándole viento ahí. Y mientras daba viento sacaba toda la paja, toda la basura y quedaba el muy maicito, el que comían los pollitos, el viento. ¿Qué es lo que hace el viento? El viento te limpia de todas tus impurezas. El Espíritu Santo te va a limpiar, va a limpiar todo lo que te esté estorbando en tu vida y va a quedar el fruto. El fruto del Espíritu Santo dice que sopló como un viento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, hermano? Miren, aquí hay esposos que no disfrutan la unidad que hay, la concordia que hay entre ellos. Yo siempre miro aquí, hermano, la hermana Alma. Es una mujer de las que nunca ha llegado, hermano, tarde a un culto. La que siempre está aquí, martes, jueves, domingo. Usted dice, ella no trabaja, mire. 2 niños de la edad que tienen eso, si a nosotros los hombres nos tocara cuidar 2 niños, renunciamos en la primera semana. Renunciamos, hermano. Pero ella ahí está. Y yo digo que hermana Alma de decir, oh, qué bien sería que mi esposo esté así como está el pastor y su esposa. Pero ella no lo tiene. Pero aunque ella no lo tenga, ella aprovecha. Hay muchos de nosotros que usted no tiene que convencer a la esposa, al esposo para venir a la iglesia y vienen y no están aprovechando eso. No están aprovechando eso. ¿Por qué no lo están aprovechando? ¿Sabe por qué? Porque son irresponsables, hermano, irresponsables. Aprovecha, planifica, mi amor. Hoy yo voy a llegar tarde. Déjame la comida, pero tú no te quedes. Vete para la iglesia. Ora por mí, mi amor. Hoy voy a llegar temprano. Haz la comida temprano. Manténme la ropa lista y nos vamos a ir juntos media hora antes a buscar la presencia de Dios, a buscar el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos hacemos eso? No lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque todavía no hemos recibido el Espíritu Santo que nos capacita para salir de nuestro encierro. Es el Espíritu Santo, hermano, que tiene que revolcarte. Es el Espíritu Santo que tiene que sacudirte. Y si el Espíritu Santo no te revuelca, no te sacude, nunca, escucha esto, saldrás del encierro. ¿Y qué parece ahí? Cuando en una persona el Espíritu Santo ha llegado, hay una manifestación. Y dice que se les aparecieron lenguas
repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? ¿Sobre unos pocos? No, vino sobre todos. Cuando nosotros oramos aquí en la iglesia, ¿sabe para qué nosotros orar? Que el Espíritu Santo venga sobre todos. Que al que está encerrado, el Espíritu Santo lo pueda sacar del encierro. Que al que está con miedo, el Espíritu Santo lo pueda sacar de ese temor diabólico, hermano, que muchas veces a nosotros nos pone. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que nos conformamos con que se nos puso la piel de gallina y decimos, ay, yo conozco a Dios. No, el que se te ponga la piel de gallina, eso es estar en un lugar a donde el soplo de Dios ha pasado. Pero la plenitud del Espíritu Santo es aquello que tiene una llenura constante de Dios en tu vida. Es decir, que cada día tú tienes aquel fuego que alimentar y ese fuego te quema por dentro. Y cuando la iglesia tiene un fuego que le quema por dentro, hermano, el fuego es sinónimo de luz, de pureza. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con el fuego del Espíritu Santo? Ay, Dios, ya no me quemes, y lo soplamos. ¿Cómo se apaga un fuego? Con el soplo. ¿O lo aumentas? Cuando el fuego se está apagando, ¿qué hay que hacer? Lo soplas. ¿Y qué hace cuando usted sopla un fuego que se está apagando? Se aumenta, ¿no? ¿Cuántos solo brasa tienen ya, hermano? Y tienen que empezar a soplarlo. Solo está la brasa. Ya, algunos ya solo está la ceniza, pero tienes que buscar que entre esa ceniza alguna brasita todavía hay. Busca la brasita entre la ceniza, alabado sea Dios, y ahí entre la ceniza, esa brasita, empieza a sacarla, cuídala, agrega más elementos de inflamación sobre esa brasita y empieza a soplarlo. Hoy voy a soplar estos 5 minutos, te arrodillas. Señor, aquí estoy. Mira el reloj, Señor, voy a seguir soplando por otros 5 minutos. Señor, ya llevo 10 minutos, Señor, me duelen las rodillas. Me voy a sentar otros 10 minutos soplando. Ya llevo 20 minutos soplando. A los 25 minutos otros. A los 30 minutos, hermano, Señor, estoy aquí todavía soplando. Y tú sigues soplando por minutos, hermano. Es decir, tú oras, es decir, ya te moriste en la oración. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Mañana es lunes. ¿Qué es lo que hago yo? Por ejemplo, el lunes, estudio, oración, familia. Eso es todo. Estudio, oración, familia. Estudio, oración, familia. Martes, estudio, oración, familia. Miércoles, estudio, oración, familia. Jueves, estudio, oración, familia. Viernes, estudio, oración, familia. Estudio, oración, familia. Planifica. Señor, mira todos nuestros problemas que tenemos como familia. Mira a mis hijos. Y usted está encendiendo, soplando la llama. Señor, pero ¿qué es lo que hace la iglesia? El fuego se está apagando. Más agua le echamos para que se apague. ¿Y cuándo es que le echa agua? ¿Y qué pasó, hermano? Que se apagó la llama en ti. ¿Sabes por qué se apagó? Porque dejaste de soplar. Es decir, dejaste de orar. El Espíritu Santo, hermano, para tú vivir en la plenitud del Espíritu Santo tienes que tener una vida de oración. Cuando tú no tienes una vida de oración, se apaga la llama del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos dice que a eso, en la carta de Efesios, a eso se le llama contristar al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a tu vida a ser morada, pero cuando tú no lo alimentas al Espíritu Santo con la oración, con la santificación de tus miembros, de tu cuerpo, cuando tú no alimentas esa llama, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se apaga. Y cuando se apaga la llama del Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Oh, hermano, una de las cosas en una casa que esté abandonada, es necesario que por lo menos se le vaya a atizar fuego 2, 3 veces a la semana, ¿verdad? Y si tú no le atizas fuego a una casa abandonada, ¿qué? Se te empieza a llenar de toda clase de animalitos y las maderas se pudren y se caen porque no le fuiste a encender fuego. El fuego mantiene aparte a todos los insectos, a los animales. En nuestras vidas, muchas veces cuando se apaga el Espíritu Santo en nosotros, somos casas abandonadas y nos convertimos en vivienda de animales, hermano. Nos convertimos en nido de serpientes, nos convertimos en nido de escorpiones. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo se apagó en tu vida.
Y dice la palabra que había una evidencia sobre aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue? El versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Porque hay muchos cristianos que no hablan porque necesitan al Espíritu Santo. ¿Qué comenzaron a hablar, hermano? Dice la palabra, en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablase. Yo me sorprendo, hermano, ese hermano Walter. Les voy a contar esto. Este martes estaba allá evangelizando. Y él está ahí repartiendo su tratado. Él no le dice tratado, él le dice retratado. Pero no importa cómo le llaman, retratado. Y él le dice: tome este retratado. Ahí está cómo usted se puede perder al infierno y cómo usted puede ir al cielo. Usted decide. Un mensaje tan simple, pero que el que lo examina, ahí está cómo usted puede ir al infierno y ahí está cómo usted puede ir al cielo. Y yo me quedé, hermano, qué sencillo predica este hermano. Y es cierto. Y a todo, ahí está cómo usted se puede ir al infierno y cómo usted se puede ir al cielo. Ese retratado lo dice todo. Qué simpleza, hermano, pero cuánta profundidad. Y nosotros esperamos dar un discurso escatológico, teológico, para pensar que las almas se salven. No, es la simpleza. Es la simpleza, es la sencillez de con cómo tú hagas las cosas. ¿Qué es lo que usted tiene que empezar diciéndose en su corazón, hermano? Primero, yo tengo el soplo de Dios o vivo en la plenitud del Espíritu Santo. El soplo de Dios es una de las cosas que nos ayuda en el día de la conversión. Pero la plenitud del Espíritu Santo es una cosa que se repite día con día en nuestras vidas. Es decir, como yo, hermano, es que es imposible que una persona que tenga la plenitud del Espíritu Santo se levante de la cama en la mañana y se vaya al trabajo sin orar. Eso es imposible. Pero una persona que tenga la plenitud del Espíritu Santo, que tenga la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te va a levantar 1 o 2 horas a orar en las noches, en la madrugada. Y no importa cuán cansado tú estés, no importa quién tú seas, lo que tengas que hacer el otro día. Dios me ha enseñado a mí que el tiempo que Él tiene que tener conmigo, eso no es mío, eso es de mi relación con Dios. Hay muchos cristianos, hermanos, que andamos una semana así como aquellos en la tierra de los samaritanos. Enviamos huevos, pero la otra semana, ¿qué? La reunión, la comunión con el Espíritu Santo debe de ser, hermano, progresiva diariamente en tu vida. Tiene que estar el soplo de Dios. ¿Para qué? Para que la llama del Espíritu Santo siga encendiéndose. ¿A dónde puede llegar el soplo del Espíritu Santo? Primeramente, hermano, el soplo de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra que les dio a ellos paz y les dio valor y los capacitó para ir y hacer lo que tenían que hacer, hermano. La promesa del Pentecostés, hermano, que está registrada en Joel 2:28, esta promesa era que iba a haber un injerto espiritual. Aquellos, hermanos, que no se suponía que recibieran la promesa de Dios, ¿verdad? Por ser un pueblo gentil, ahora le iban a recibir. Hechos 2 lo manifiesta, se dio. El Espíritu Santo ya vino. Muchas veces nosotros decimos: Espíritu Santo, ven a esta casa. El Espíritu Santo ya está en su corazón, hermano. Tiene que estar en su corazón. Pero cuando nosotros lo contristamos, ¿qué es que tenemos que hacer? Orar para que Dios nos perdone, porque hemos contristado al Espíritu Santo. Y una vez nosotros reconciliámonos con el Espíritu Santo, le empezará a repetirse. Jesús, hermano, le dijo a los discípulos en Juan 15, ¿verdad? Vosotros estáis limpios por la palabra. Usted está limpio por la palabra. Empiece a pedir el Espíritu Santo. Y cuando usted empieza a pedir el Espíritu Santo va a venir sobre su vida. ¿Para qué, hermano? Para dar evidencia de que hay un poder sobrenatural en su vida. Y que este poder sobrenatural fue manifiesto a todos los que estaban allí en Jerusalén por cuestiones de la Pascua judía, hermano. Y fue notorio a todos que allí había un grupo de cristianos, seguidores de Jesús, hermanos, que fueron investidos. ¿Y qué ellos hacían? Hablaban en otras lenguas según lo que el Espíritu Santo les daba que hablase. ¿Qué pasa cuando un cristiano no puede orar? Yo le voy a decir algo aquí. Anoche yo decía esto a los hermanos. Hay cristianos que no pueden orar. Y al no poder ellos orar, ¿sabe qué hacen? Simplemente se acuestan. Yo cuando no puedo orar, yo tengo esto, yo me levanto
empiezo a escuchar una música cristiana en el celular y empiezo a meditar en mi día que ha pasado. Y muchas veces la respuesta por qué yo no puedo orar está en mi día. Le voy a contar algo. Un día, no sé, me había levantado. No sé, hermano, ¿qué pasó? Llegué del trabajo, mi esposa dice, ahí está la comida. Ella había guisado una carne, hermano. Y ella, cuando guisa carne, la hace bien rica. Y yo no sé, hermano, no le dije a ella que no iba a comer, no me la comí y quedó la comida en la mesa. Mi esposa se molestó mucho. Yo me vine para acá a la iglesia, tenía que hacer unas clases, hermano. Y me vine y cuando llegué, la comida seguía ahí y le pido comida. Y me dice, pues yo se la dejé ahí, yo creí que era que no lo quería comer, es que usted, se me olvidó. Y en la noche voy a intentar orar y no puedo orar. Era mi esposa que estaba enojada porque no le había dicho que no iba a comer. Y yo no me había dado cuenta. Y el Espíritu Santo dice, ve y dile gracias por la comida, porque al fin me la terminé comiendo, hermano, la calenté yo. Y qué rica la sentí con tortilla tostada ya, hermano. Ella le hizo caliente, ella quería que me la comiera caliente, pero uno anda despistado. Y pasé sobre ella, ignoré la hora que ella quería que yo comiera. Y a la hora de ir a orar, hermano, yo voy a orar y no me sale nada. Y me pienso en el día, aquí está. Mi esposa está enojada, voy y le digo gracias, mi amor, por la comida que hizo. Disculpe, estaba rica, ya me la comí. Creí que le iba a botar. Hermano, y ahí voy a orar, ahí está. Y esto es tan sencillo. Imagínate cómo tú que pasas sin hablarte con tu pareja 2, 3 días, vas a poder orar. Aleluya. Vas a poder, o estuviste viendo muchas veces, hermano, te sientas, me pasa, te sientas a ver la televisión, viste un anuncio con contenido pornográfico, porque eso es hoy, hermano. Y te sientas ahí, viste, y ahora quieres orar en la noche, no puedes. Y tú te recuerdas que fue lo que tú viste, que contristó al Espíritu Santo. Y ahora lo que tú viste, hermano, pasar mucho tiempo en el teléfono, eso es un problemón. Uno quiere orar, pero está tan lleno de problemas que uno ha visto que no puedes orar. Entonces el Espíritu Santo viene y te empieza a decir por qué no puedes orar. El Espíritu Santo te va a decir, ¿por qué tú no tienes una lágrima desde hace meses en el altar? Posiblemente porque has contristado al Espíritu Santo y has olvidado todo lo que dice David. Miren lo que David decía, hermano. Mira, yo quiero cerrar con esto, hermano. Estoy hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Los discípulos, para llevar, hermano, el mensaje que Jesús les había dado, necesitaron el soplo, la paz de Dios en su vida. Y los discípulos, con el soplo y la llenura del día del Pentecostés, ellos recibieron algo que nosotros necesitamos recibir. ¿Y qué es lo que da el Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo nos da a nosotros ciertas cualidades, hermanos. Lo primero que el Espíritu Santo a nosotros nos da es que el Espíritu Santo nos capacita, nos transforma, nos prepara y nos enseña. Nos capacita, nos transforma, nos prepara y nos enseña. El Espíritu Santo hace todas esas cosas. Dice que el día del Pentecostés llegó y todos fueron llenos. Después del día del Pentecostés hubo un gran avivamiento, y uno de los grandes avivamientos fue testigo Samaria. Allá, hermano, llegó un discípulo llamado Felipe, el evangelista Felipe, llega a Samaria lleno del poder del Espíritu Santo, y él predica, hermanos, con señales y prodigios. Se convierte allí un brujo, y eso solo lo pudo hacer mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora Felipe va al desierto, hermano, traspuesto por el Espíritu Santo, y allá se convierte un etíope, un eunuco de Etiopía, se convierte, y eso lo hace el Espíritu Santo. Mira cómo las almas se empiezan a convertir cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, los discípulos estaban, hermanos, encerrados, pero cuando el día del Pentecostés, ellos dicen que fue notorio a todo el pueblo, y todo el pueblo los escuchaba cómo hablaban y alababan a Dios. Y fue tan grande el revolú que provocó el Espíritu Santo en ellos, que ¿qué hizo el Espíritu Santo? Ellos están borrachos.
Algunos de ustedes se ven como que se murió su mamá. Aleluya. Murió su papá. ¿Quién se murió? ¿Por qué viene triste a la iglesia? ¿Quién se murió? ¿A poco se murió alguien y no lo invitó ni al pastor para que fuera a hacer el celebrity funeral? ¿Quién se murió? ¿Sabes quién se murió? ¿Por qué venimos hacia la iglesia? Ah, porque el Espíritu Santo está ahí, hermano, pero ya solo está como una brasa, necesita soplarlo. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo, empieza Pedro a predicar frente al templo de la Hermosa, empiezan a convertirse en multitudes, hermano, 3,000, 5,000, empiezan los enfermos a ser sanados, hermano, y eso, ¿quién lo provocaba? No era la sombra del apóstol Pedro, ni eran las palabras elocuentes. Pedro no era elocuente, Pedro era del vulgo. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se deja usar por el Espíritu Santo? No importa quién seas tú, pero si el Espíritu Santo está en ti, va a haber una palabra con tanto poder que va a penetrar lo profundo de las conciencias y de los corazones, y la palabra va a tener fruto en tu vida, hermano. La palabra va a tener fruto en tu vida. Alguien me llamaba un día de estos, hermano, creo que fue el día que predicó la hermana. Ay, hermano, yo quiero que una de mis hijas sea así como esa muchacha que predica, hablando hermana Isamar. Hermana, le digo yo, ¿y usted se congrega así? Ah, esa muchacha ora y ayuna, ponga a su hija a orar y ayunar y posiblemente ocurra. Pero muchas veces nosotros queremos, hermano, que Dios nos use, pero que nos use en la comodidad de nuestra casa. Ah, sí, claro. Dios te va a usar así. Claro que te va a usar, sí, te va a usar para burla. Porque aquello, en el nombre del Dios que predica Pablo, en el nombre de Jesucristo te reprendemos. Y el demonio dijo, sí, conozco quién es Pablo y quién es Cristo, pero ustedes quiénes son, igualados. ¡Pum! Se va, los saca, les quita las ropas y los mandó todos heridos. El Espíritu Santo es algo que te da poder, te saca del encierro, quita los temores, quita el miedo que hay en ti. Una de las cosas que dice el rey David, hermano, en Salmo 103, mire cómo tiene que estar la vida del cristiano soplando. Mire cómo David soplaba el fuego del Espíritu Santo. Mire, así se sopla, hermano, así sople usted. Acuérdate cuando allá en el desierto hiciste aquella oración de fe. Estos 3 días de desierto, Señor, permite que mi sistema inmune resista, Señor, que llegue hasta allá, Houston. Oh, Señor, al llegar el culto de acción de gracia, mandaste a matar la vaca, la gallina. ¿Y después qué? ¿Le pagaste al Señor con eso, con la vaca y la gallina que mataste? Y mandaste una ofrendita y con eso calmaste. No, David decía así, bendice alma mía. ¿A quién? Cuando usted esté ahí, que ni el juego lo calienta en la casa, salga. Bendice alma mía Jehová, porque me ayudaste a cruzar el desierto. Bendice alma mía Jehová, porque siendo feo me diste una esposa tan bonita. Bendice alma mía Jehová, porque un día pensaba que no iba a tener hijos, hoy tengo 2. Bendice alma mía Jehová, porque un día pensaba que solo el burro y el caballo iban a ser los medios de transporte, hoy tengo carro. Bendice alma mía Jehová, porque un día pensé que solo castellano iba a hablar, ahora le hablo hasta el inglés y lo entiendo. Bendice, pero nosotros hoy, hermano, nos volvemos, bendice alma mía Jehová. Hermano, mira, yo qué iba a pensar que un día las hamburguesas me iban a hastiar cuando en El Salvador me las conocí. Y hoy digo, bendice alma mía Jehová, porque puedo comer manjares, puedo comer todo. Bendice alma mía Jehová. Pero muchos de nosotros, qué día más triste este, qué día más horrible, ay, está nublado, ay, esto. Y se encierran, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? David decía, soleado o nublado, bendice alma mía Jehová. Y no olvides, dice David, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice David, bendice alma mía Jehová. No olvide ninguno de sus beneficios. Mire cómo se sopla el fuego. Porque Él es quien perdona todas tus, el que sana todas tus, el que rescata del hoyo tú, el que te corona de qué. ¿Cuántos reciben favores de Dios todas las mañanas? Hermano, si usted es una persona que no recibe favores de Dios, mire, yo recibo unos favores de Dios que yo digo, ¿cómo es esto? Tú te acuestas tarde, te tienes que levantar temprano.
y la alarma de Dios te despierta. No necesitas alarma. Dios te cuida. Uno dice, pero es que cuando yo estoy dormido no me acuerdo de nada, hermano. No, hasta ni sueño, y cuando sueño yo, Wendy lo sabe porque siempre se los cuento, una vez al año sueño. Y yo duermo, es que estoy, mi esposa dice, es que esos ronquidos que usted da, yo a veces hasta le toco que se calle, y es que no sé. Bueno, es que yo cuando duermo las horas las aprovecho. Y estoy ahí muerto, es que usted cuando cae muerto, dime. Pero hermano, cuando me despierto, hermano, ya no me despierto con un ojo ahí, no, Dios, vamos a la rodilla de un solo, hermano. Pero hay muchos que nos despertamos, Padre que estás en el cielo, y te quedas dormido en la cama. Necesitas soplar al Espíritu Santo. Empieza, hermano, mira, una de las cosas que yo siempre empiezo es que te levanto. Gloria al Señor, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este bello día. A Diego le va a ir bien en la escuela, Benjamín va a comer hoy, mi esposa va a estar bien, yo voy a estar bien. Y empiezo a pasar por las casas de todos ustedes, hermano, y cuando me despierto, voy para el trabajo tan feliz, hermano. Y hay unos que del trabajo van pitar y pitar, que van con los pelos de punta, sacándose los cheles, hermano, en el carro. Qué vergüenza es esa. Y usted lo ve que ahí van como que son, ¿por qué van tarde? Pero hermano, cuando tú ordenas esto, el Espíritu Santo en tu vida, ¿sabes qué hace el Espíritu? Te levanta a las 4 de la mañana, ora, y yo me levanto quietito para no despertar a Wendy. El Espíritu Santo empieza a ministrarte en las mañanas de una manera tan especial. Y uno de mis sueños, ¿sabe qué es? Hacer cultos matutinos a las 4 de la mañana, aunque sea con 3, pero yo quiero que alguien entienda qué es eso. Aleluya. Aunque los tenga que ir a traer con grúa, pero un día lo voy a traer. Un día, hermano, un día voy a ir a traer. Voy a contratar un servicio de grúa y ahí va a pasar la grúa despertando. Vamos a tener un devocional matutino a las 4 de la mañana. Ah, hermano, la iglesia que tiene un matutino a las 4 de la mañana, no hay diablo que la detenga, hermano. No hay diablo que te detenga. Pero qué triste es que nosotros nos levantamos el domingo, el culto es a la 1. Alguien me dijo, ¿por qué no lo hacemos a las 9 de la mañana? No vienen, hermano, están dormidos. No vienen. El Espíritu Santo te dice, David sigue su plan del fuego y él dice, Jehová es el que hace justicia. Oh, mire, hermano, Jehová es el que hace justicia. El verso 5 dice, él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alabado sea Dios. Él hace derecho a todos los que padecen violencia, dice la palabra, aleluya. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para irarse, grande en su misericordia. 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo, porque como las alturas de los cielos son sobre la tierra, engrandeció sus misericordias y sobre los que le temen. Cuánto alejó el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuántos perdonados por Dios sabemos aquí, que podemos decirle al Señor, bendice alma mía Jehová. Sal de tu encierro, ponte de pie en esta hora. Padre que estás en el cielo en esta hora, yo te agradezco, Señor, porque yo sé que tú le has hablado a alguien que está encerrado en el miedo. En esta hora, Señor Dios Todopoderoso, tú eres el que perdona todas mis iniquidades, que sacia de bien mi boca, el que me corona de favores y misericordia, el que ha puesto palabras para el día nublado y el día soleado, aleluya. El que me has hecho sentar sobre lugares especiales, aleluya. El que me ha dado, aleluya, un refugio en tiempo de tempestad, tú eres mi Señor. Yo quiero invitar a todos aquellos que quieran reconocer que están faltos en la oración. Yo quiero invitarte al altar, iglesia, pero no te quiero obligar. Pero necesitamos el soplo de Dios, la plenitud del Espíritu. Necesitamos el Pentecostés en nuestras vidas, aleluya.
Necesitamos ese fuego que provoque un revolú en nuestra vida espiritual, material. Yo necesito, Señor. Yo necesito, Padre amado. Yo necesito esa manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo en mi vida. Usted le puede decir: estoy encerrado, siento miedo, siento temores. Aleluya. El temor muchas veces nos